Rodrigo Quiroga, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto saludarte. Rodrigo Quiroga es bioinformático, trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, nos convoca la expansión de los contagios de coronavirus. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, como estábamos conversando antes de grabar, quería preguntarte, ¿qué hace un bioinformático? ¿A qué se dedica un bioinformático? ¿En qué está pensando un bioinformático en este momento? Bueno, la bioinformática en realidad es un campo bastante amplio que aborda una serie de problemas, pero principalmente es utilizar o desarrollar software para estudiar, entender y modelar sistemas biológicos. Eh, más al grano, digamos, en mi caso en particular, lo que yo me estoy dedicando estos últimos años es a desarrollar software que a su vez permita diseñar nuevos fármacos, básicamente. Ajá. Y esta modalidad, este modo de trabajo, en algún momento, hacia el mes de junio, mayo, junio, te permitió modelar, ¿no? De alguna manera, un esquema que te permitía prever una progresión de contagios, por ejemplo, en el AMBA, que en un momento te llevó a pensar, bueno, puede ser que estalle el sistema sanitario en el AMBA, ¿no? Hacia finales de junio. Esto no ocurrió exactamente, pero ¿qué ocurrió en su lugar? Bueno, lo que yo dije en realidad no era un modelo, era simplemente una simple proyección, pero lo que sí yo contemplé una serie de escenarios posibles y lo más probable parecía que el sistema de salud de la ciudad eh, colapsara, quiere decir que no quedaran camas disponibles entre fines de junio y fines de julio, ¿no? Y en realidad la única razón por la cual no se quedaron sin camas es que se agregaron 150 camas, porque de hecho la ocupación de camas de terapia intensiva públicas de la ciudad, que eran 300 en el momento en que yo hice la proyección, llegó a ocuparse 290 y pico de camas alrededor del 20 de julio, ¿no? Es decir, que la única razón por la cual no ocurrió es que por suerte se agregaron camas. Yo en todo momento lo que decía cuando hice esa proyección fue, esto es lo que puede ocurrir si no hacemos nada, ¿no? La idea era justamente que hagamos algo para evitar esa situación. Correcto, claro. Y en el mismo sentido, otra cosa que tal vez pasó es que había una previsión, hace un ratito conversábamos de esto, había una previsión de un pico, ¿no? Se trabajó todo el tiempo, o se estuvo todo el tiempo, no sé si trabajando, pero sí especulando, especialmente en los medios de comunicación, en términos de va a llegar el pico. Y en este sentido hubo algunos elementos, se comparaban curvas con otros países, aparecieron modelos de velocidad de contagio, que también son modelos matemáticos de alguna manera, y se habló mucho de la inmunidad de rebaño que aparentemente aparecería en un 20% de la población contagiada. Ahora, sin embargo, lo que hasta el momento parece haber pasado es que hay una meseta en el AMBA, en la zona de Gran Buenos Aires y Capital Federal, una meseta que no parece tener fin. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo lo analizas? Bueno, lo primero que hay para decir es que es muy difícil predecir cualquier cosa que vaya a ocurrir con esta pandemia, porque los contagios principalmente dependen de las medidas que se toman y del comportamiento ciudadano y el acatamiento de esas medidas. Entonces, como es imposible predecir eso, a su vez es prácticamente imposible predecir qué va a ocurrir con los casos. Lo que sí podemos hacer es, como te dije antes, decir, si sucede tal cosa, bueno, el escenario más probable sea este, ¿no? Y en ese sentido, me parece bastante desacertado estar intentando predecir un pico, y especialmente a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la dinámica de la pandemia es absolutamente distinto en cada localidad, en cada provincia. Eh, a varios modelos que se hicieron muy públicos últimamente que predecían un pico, o sea, ¿qué es un pico primero? Que los casos comienzan a disminuir, ¿no? Los picos los vemos después de que ocurren. Digamos. Predecir que va a ocurrir un pico por razones naturales, a mí me suena bastante raro y desacertado. Creo que los picos se producen. Los picos lo producen los gobiernos, lo producen las sociedades, ¿no? Cuando deciden que quieren bajar los casos. Y lamentablemente la única forma de hacer eso es disminuyendo nuestra circulación, disminuyendo la cantidad de contactos que tenemos con otras personas y cuidándonos más. Eh, Dicho esto, estos modelos que estaban circulando, que predecían un pico para agosto, tomaban el país como una sola unidad epidemiológica, y creo que esto es lo que llevó a esa predicción. La meseta que estaba ocurriendo en el AMBA incluso
parece estar desapareciendo y los casos están creciendo ya hace casi una semana, tanto en ciudad como en el conurbano, ¿no? Entonces, esto por ahí era esperable, porque si uno constantemente aumenta la circulación de personas y flexibiliza cada vez más, y la gente se cuida cada vez menos y se expone cada vez más, bueno, lo lógico es pensar que los contagios van a volver a aumentar, ¿no? Esa estabilidad de casos que había dependía de las condiciones que había en ese momento. Cuando esas condiciones cambian, digamos, la velocidad de aparición de nuevos casos también cambia. Claro, está tristemente claro. Ahora, una idea que se nos ocurría pensar en algún momento es si este planteo de evitar el estallido o el colapso del sistema sanitario, estar todo el tiempo observando las UTI, ¿no? La disponibilidad de camas de terapia intensiva, cosa en la que hacen hincapié sistemáticamente los informes sanitarios, diarios, ¿no? No es en cierto modo una trampa involuntaria, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, uno podría imaginar un flujo, ¿no?, casi constante, en donde nunca se satura el sistema sanitario, aunque los médicos, enfermeras, todo el personal de salud está agotadísimo, pero el sistema no se satura, y sin embargo tampoco desciende la cantidad de contagios. Digamos, un flujo perfecto, ¿no?, en donde continuamente la gente se contagia, y bueno, pero primero podría pensarse algo así en términos de modelo, y segundo, ¿qué implicancias tendría en términos de fallecimientos? Es una excelente pregunta. Primero un pequeño detalle que ya están colapsando el sistema de salud en algunas provincias, ¿no? Jujuy ya colapsó, y en Río Negro, Neuquén, La Rioja y Mendoza está muy complicado, arriba del 90% de ocupación. Entonces el colapso del sistema de salud es la peor situación que nos podemos imaginar, claramente, porque no solo implica muertes de pacientes COVID o de infectados COVID, sino también de un montón de otras patologías que necesiten una cama de terapia intensiva y no van a poder disponer de ella, ¿no? Dicho esto, la pregunta tuya es excelente porque justamente si el número de casos se mantiene muy alto, y es, de nuevo, es lo esperar si uno continúa flexibilizando constantemente y constantemente aumenta la circulación de personas, implica una cantidad de fallecidos muy grande, ¿no? Hoy estamos arriba de los 200 fallecidos por día. Digo, si esto se mantiene en el tiempo, seguimos flexibilizando actividades, es posible que eso ocurra, que los casos se mantengan o incluso aumenten. Es una situación que creo que no se puede sostener en el tiempo hasta que esté la vacuna disponible, ¿no? Estamos hablando de principio del año que viene, falta muchísimo. Entonces creo que el horizonte, la vacuna es un muy buen horizonte, es muy positivo, pero tenemos que abordar este problema ahora, ¿no? Creo que no podemos seguir como hasta ahora, no podemos seguir flexibilizando si realmente queremos evitar tener la cantidad de fallecidos que tiene, por ejemplo, en este momento, por millón de habitantes, Brasil o Chile, que son los casos más cercanos que tenemos en cuanto a condiciones socioeconómicas y culturales, ¿no? Vos estás observando que si no se hace cierta restricción de la circulación más o menos pronto, vamos por esos caminos, digamos. Hay varias formas de lograr que bajen los contagios, ¿no? Uno es que nos cuidemos más. Y eso creo que está ocurriendo un poco. Estamos de a poco tomando conciencia, aprendiendo a cuidarnos más. El problema es que eso no está sucediendo a la velocidad necesaria, o quizás no sea nunca lo suficientemente impactante sobre el número de casos, como para que se pueda seguir flexibilizando sin que los casos aumenten. Entonces, la verdad que la única medida que tenemos que baja los casos rápido y fuerte es un aislamiento estricto, lamentablemente, ¿no? Digo lamentablemente porque, bueno, sabemos todas las consecuencias negativas que eso conlleva y sabemos que los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, provinciales y municipales, están un poco entre la espada y la pared, porque saben que restringir la circulación es la única forma de bajar los casos, pero al mismo tiempo hay una bajísima percepción de riesgo en una gran porción de la sociedad, y eso justamente es lo que hace que haya mucha gente muy reacia a volver a un confinamiento estricto. Porque digo, si realmente estamos todos convencidos que queremos cuidar la salud de los argentinos, entonces podríamos en teoría acordar que es necesario restringir la circulación para bajar los casos, y en todo caso el reclamo hacia el gobierno, en lugar de ser que no restrinja, debería ser que nos garantice los medios para poder cumplir esa restricción de la movilidad, ¿no?
Claro, vos lo que, por un lado, en algún momento, en algún tuit, leí que hablabas de la inmunidad del cagazo, ¿no? Como alternativa, digamos, claramente diferente a la inmunidad de rebaño. Sin embargo, por ahora no se estaría comprobando, más bien parecería lo contrario. Hay una percepción de que el riesgo es bajo. ¿Cómo se explica esto? Sí, sobre todo en las provincias hay una baja percepción del riesgo. Creo que también hay una parte de la explicación que necesariamente pasa por el tratamiento del tema de los medios de comunicación, así como una cierta partidización de las medidas sanitarias, que yo creo que es muy, muy, muy poco productiva. No al nivel que es, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los republicanos básicamente no usan barbijo, no a ese nivel, pero sí tenemos una partidización de las medidas sanitarias que creo que no es buena. Otro factor es que parece que realmente cuando empezaron a mesetarse los casos en el AMBA, que se hubiera terminado la pandemia, o se hubiera terminado el problema. En muchos medios el tema un poco desapareció o bajó mucho la intensidad con la cual aparecía, y en las provincias hay un gran problema en ese sentido, que se consumen mucho los medios de capital, ¿no? Y no se habla realmente de lo que ocurre en las provincias. He visto muy poco que se ha hablado sobre Jujuy, sobre gente que se está muriendo en la casa porque no, ni siquiera llega al hospital, porque cuando ya le avisan de antemano que no hay lugar. Es una situación realmente dramática y no se está contando. Y no es para que tengamos miedo, no es para producir miedo, es para que tomemos conciencia, ¿no? Realmente la percepción de riesgo es la única manera de que tomemos conciencia y empecemos a decidir realmente informados, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Si nunca vemos las consecuencias, entonces realmente vamos a elegir mal y vamos a accionar mal. Creo que ahí está una gran parte del problema, y también de que a veces se ha priorizado el no alarmar, ¿no? El llevar tranquilidad. Y creo que eso también es un problema, porque si uno dice constantemente que las cosas van bien, es muy difícil que la gente se cuide más, ¿no? Si uno tranquiliza, inevitablemente va a llevar a un relajamiento de la conducta, ¿no? Y Claro. nuevamente, la situación, yo creo que hay un poco de inmunidad del cagazo en el AMBA, y que eso es lo que llevó a que la gente se cuide más. Y eso es lo que a su vez produjo que los casos se amesetaran. Ahora, si vuelve a aumentar la circulación o vuelven a disminuir los cuidados, nuevamente los casos vuelven a aumentar, y es lo que estamos viendo en Europa en estos momentos, ¿no? Rodrigo, en este sentido, como para ir de algún modo redondeando un poco la conversación, hace poco Alberto Kornblit, un biólogo molecular muy reconocido, ¿no? Extremadamente uno de los científicos más reconocidos del país, publicó una progresión, un análisis aritmético acerca de las posibilidades de crecimiento de los fallecimientos en los próximos meses, que pone, digamos, la cantidad de fallecidos en más de 300.000 para fin de año, si no se cambian las condiciones. Eh, es alarmante, claramente es un análisis alarmante. ¿Qué observación o qué mirada tenés vos sobre este análisis? No, bueno, yo creo que Alberto tiene las mejores intenciones, que está muy preocupado, al igual que yo. Yo entiendo que hay un par de cosas que él no tuvo en cuenta, eh, y que hace que los números sean un poco menores, pero no por eso menos alarmantes, la verdad. Si uno proyecta con la letalidad por grupo etario de los estudios de serológicos en España, uno ve que probablemente los fallecidos en Argentina, si nos contagiamos a un nivel de inmunidad de rebaño, probablemente ronden los 100.000 fallecidos. De todas maneras, creo que es un número que no debería ser aceptable para ninguna sociedad. Y de hecho, ningún país ha llegado a ese número de fallecidos por millón de habitantes, ¿no? Y justamente creo que es por lo que decíamos antes. Antes de que eso ocurra, realmente la gente se asusta, se queda en su casa, deja de circular, se cuida más, y los contagios bajan, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que con esa misma proyección que él hace, se puede predecir perfectamente el número de fallecidos a fines de agosto, ¿no? De hecho, si uno va un mes para atrás, había aproximadamente 4.000 fallecidos, y hoy estamos en más de 8.000, ¿no? Se han duplicado
los fallecidos en un mes. Entonces él lo que hace es continuar con esa proyección y justamente se encuentra con números muy alarmantes, ¿no? Yo creo que no vamos a llegar a esos números, pero sí me parece que lo que él intenta es que reaccionemos a tiempo, justamente, ¿no? Que tomemos conciencia del problema que puede llegar a ser esto, ¿no? Le están mostrando la proyección más pesimista, digamos, posible, para que podamos tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y lo que sí, de nuevo, podemos ver es que lo más probable es que a fines de septiembre los fallecidos estén entre 13 y 16 mil, ¿no? Y eso yo creo que no es demasiado discutible. Y no sé si estamos tomando en cuenta eso como sociedad y también de parte del gobierno nacional se están tomando en cuenta esos números. Me parece que en algún momento tenemos que, como sociedad, trazar la línea y decir, bueno, hasta acá queremos llegar. Si llegamos a 15.000, a 20.000 fallecidos, sí o sí hagamos una restricción, nueva restricción de la movilidad, que el gobierno garantice las condiciones necesarias para poder hacerlo y bajemos los casos porque no podemos continuar así hasta que esté la vacuna, ¿no? Realmente la situación es bastante alarmante y por otro lado trágica en el sentido de que tener que estar contabilizando fallecimientos para tomar la decisión de salvar más o menos vidas o complicar más o menos la economía es realmente una situación que nadie deseaba, ¿no? Eso está clarísimo. Totalmente. Por último, una reflexión tal vez del terreno político. Vos te leí por ahí que comentabas que las personas que estamos a favor de favorecer justamente el aislamiento, justamente fortaleciendo las condiciones que lo hagan posible, como decías hace un rato, no tenemos visibilidad. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Qué se te ocurre que se podría hacer o bueno, qué estamos haciendo? La verdad que se podría hacer, no lo sé. Lo que sí se me ocurre y se está dando un poco es que los organismos de derechos humanos, los sindicatos, distintos actores del sector político, digamos, a nivel nacional, están empezando a reaccionar, están empezando a tomar posición. Y bueno, creo que esto es fundamental. La verdad no tengo la solución, pero sí observo que los sectores que están en contra de un nuevo aislamiento tienen muchísima mayor visibilidad en los medios, mayor impacto. Parcialmente entiendo porque, bueno, hay una gran concentración de estas personas en el AMBA, tanto por una orientación o una ideología política, como también porque son el lugar donde más largo ha sido este confinamiento y que han sufrido más los obvios efectos psicológicos y económicos que eso conlleva, ¿no? Pero sí, sin duda, creo que se está subestimando un poco lo que pasa en el resto del país, o no se conoce al menos. No creo que la situación sea igual en todo el país, creo que se está hablando de nuevo muy poco de lo que ocurre en el interior creo que el gobierno nacional debe tomar una posición fuerte pronto y fijar metas y objetivos claros. Creo que esto no ha habido en ningún momento, siempre se fue, vamos viendo cómo vamos. Creo que en algún momento hay que decir, este es el objetivo, esto es lo que vamos a hacer, cuando haya 20.000 fallecidos, vamos a poner una cuarentena, irla avisando, y saber nuevamente comunicar muy fuertemente que la progresión del contagio depende en gran medida del comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, me quedo pensando en ese número que pones porque uno sabe además que después de ese número quedan un montón más, porque en realidad siempre se cuentan después de los contagios, ¿no? Entonces vos decís 20.000 y sabemos que si decís 20.000 seguramente van a ser 30 o 40. Sí, en el momento en que empiecen a bajar los casos, los fallecidos seguir habiendo casos, de todas maneras, y va a seguir habiendo fallecidos, lamentablemente, sin duda. Tenemos un efecto como de inercia, digamos, ¿no? Sabiendo, es importante lo que decís, y es tal cual. Cuando logremos finalmente que los casos comiencen a bajar, de todas maneras va a seguir habiendo casos y va a seguir habiendo fallecidos, lamentablemente. Rodrigo, hiciste hincapié varias veces en lo que está pasando en las provincias. ¿Quisieras hacer un pantallazo acerca de lo que te parece más sustancial que hay que tener en cuenta en ese sentido?
No, bueno, la situación epidemiológica a nivel nacional cambió dramáticamente, ¿no? Hasta hace 2 meses prácticamente todo el interior estaba libre de coronavirus, o sea, digamos, exceptuando el AMBA, ¿no? Eh, y hoy la situación es muy, muy diferente. A partir de julio, cuando pasamos del aislamiento social preventivo obligatorio al distanciamiento, o sea, del ASPO al DISPO, a los pocos días se empezó a producir un crecimiento tremendo de la cantidad de casos diarios en la mayoría de las provincias del país. Ya tenemos circulación comunitaria en 14, 15 provincias. Particularmente lo que creo que sucedió es que llegó el virus a lugares donde había muy poca costumbre de cuidados, ¿no? Porque justamente habían estado muy bien y habían estado libres de casos. Eso generó, de nuevo, una baja percepción de riesgo, y cuando llegan los casos a esos lugares donde hay mucha flexibilidad, muchas actividades habilitadas, donde la gente circula mucho y donde hay pocos cuidados, bueno, realmente es un reguero de pólvora, ¿no? Los casos crecen de manera muy, muy rápida. Y en particular es preocupante no solo la situación de Jujuy, donde vimos que ya lo hablamos, es muy, muy complicada, sino también de muchas otras provincias que están al borde, como son Río Negro, Neuquén, La Rioja y Mendoza, pero también hay toda una serie de provincias que también están con un crecimiento de casos muy rápido en los últimos días, que también es muy preocupante, como Salta, Tucumán, e incluso provincias que habían hecho muy, muy bien las cosas, como Santa Fe y Córdoba, están con una cantidad de casos incontrolables. Realmente creo que el problema se ha ido de las manos, y también va a ser muy difícil lograr que bajen los casos sin una nueva restricción a la movilidad. Y a su vez, el efecto que se dio entre el AMBA contagiando las provincias, ahora se está dando de las ciudades, en las provincias, de las ciudades más infectadas a otras ciudades más pequeñas en sus alrededores, ¿no? Entonces, lo peor que nos puede pasar es que justamente el coronavirus llegue a todas las ciudades y pueblos, y ahí realmente vamos a estar en un problema muy, muy complicado, ¿no? Rodrigo, bueno, quiero agradecerte esta conversación, que nos pone en un lugar muy diferente al de dar buenas noticias, pero que por otro lado también, Lamentablemente. claro. No, pero bueno, pero me parece que es importante en este momento donde se muestra, siempre parece querer mostrarse el lado positivo de la cosa, como vos decías hace un rato, y tal vez no convenga. Así que, bueno, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias a vos.